Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos. El día de hoy me da mucho gusto saludar porque está aquí conmigo en el estudio Giselle Mesa Martel, que es experta en el tema de derechos humanos, una de las voces pues, más conocidas, además de que también de las más capacitadas precisamente en este tema. Giselle, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida. Giselle, pues el tema de derechos humanos, justo empezando este mes del orgullo LGBT y más, IQ más, justamente nos trae muchas cuestiones, más con esto que acaba de pasar en Uganda, donde pues está criminalizando precisamente el ser homosexual. ¿Es un retroceso en el tema de derechos humanos a nivel internacional precisamente? Bueno, pues definitivamente es un retroceso. Tenemos 68 países que todavía están criminalizando las preferencias sexuales, desde ser lesbiana, gay, transvesti, transexual, transgénero, queer, más. Tenemos ya intersexual, etcétera. Intersex, exactamente. Entonces, tenemos que entender que hay una gran diversidad de preferencias. Así como habrá gente que le gusten sus hotcakes con miel, hay otras personas que les gusta con cajeta y otras con mermelada. Simplemente es una preferencia y debemos de normalizarlo como sociedad, ¿no? Entonces, todavía hay países como Nigeria, como Emiratos Árabes, como Rusia, que están o que siguen con sus legislaciones en contra de la dignidad de las personas, en contra del libre desarrollo de la personalidad, para que las personas puedan expresar libremente sus preferencias sexuales. Y cuando hablo de expresar libremente sus preferencias sexuales, no confundamos con que la persona pues va a tener una vida sexual activa en la calle. Simplemente significa que yo decido con quién quiero unirme, con quién quiero ir tomada de la mano, incluso por la calle, sin molestar absolutamente a nadie más. ¿Por qué no nos incomoda ver a un hombre con una mujer? Pero sí nos incomoda ver a dos mujeres o sí nos incomoda ver a dos hombres. Yo creo que tiene mucho que ver también cómo el legislador, cómo el servicio público que emana de la misma sociedad, bueno, pues también está exteriorizando esa parte, ¿no? Entonces, por supuesto que es un retroceso. Giselle, mucho se ha hablado de los temas, todavía hay estados que no han dado ese paso al matrimonio entre personas del mismo sexo, hay estados que pues, se niegan precisamente a esta parte, ya están también incluso legislando algunos sobre la adopción también de personas del mismo sexo. Esto, digamos que tiene un desarrollo natural también, porque ya hemos visto países que están a lo mejor más avanzados democráticamente, están más avanzados culturalmente, socialmente. ¿Esto es un retroceso en nuestro país, en el aspecto de derechos humanos, precisamente para el respeto a las personas por su preferencia sexual? Bueno, definitivamente, porque cuando estamos hablando de que son todos los derechos para todas las personas, un matrimonio heterosexual vemos normalizado que tenga una adopción. Y un matrimonio entre personas del mismo sexo nos asusta, nos espanta, pero estamos perdiendo de vista que para que se dé una adopción, yo tengo que pasar cerca de 30, 40 puntos administrativos, más dar cumplimiento a normativa, ¿no? Desde una situación de que me van a evaluar psicológicamente si soy apta para poder hacerme cargo de un niño o de una niña. O sea, no es como una pareja que biológicamente tiene hijos. Le preguntaron a tus papás cuando estaban embarazados. Jamás, pues no, jamás, ¿no? Quienes tenemos hijos, bueno, la mayoría, pocas personas han planificado y nadie cuestiona por qué esas personas pueden o no tener hijos, ¿no? Entonces estamos hablando de la protección y tutela de un menor de edad, o sea, que el Estado está tutelando. ¿Qué va a hacer? Entregárselo a las personas, a las familias más aptas. Y no deberíamos de estarnos preguntando si son dos papás o dos mamás. Tendríamos que estarnos preguntando si esa familia es apta para poder cuidar a una persona menor de edad. Eso es lo que tenemos que estarnos cuestionando. Como también nos cuestionamos cuando hay niños, niñas con maltrato infantil en lugares heterosexuales. Exactamente lo mismo. O sea, si el niño, la niña, el adolescente está seguro en un hogar. No juzgar por una preferencia sexual. Entonces, hay estados aquí en México todavía que no han legislado, que no se han adaptado su constitución
perdón, bueno, sí, su constitución y sus códigos familiares y sus códigos civiles a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que va también de la mano con los tratados internacionales, tanto con hard law como con soft law. ¿Qué significa esto? Que son tratados que ya México es parte, y el soft law significa que son principios que México ha compartido o que ha aceptado y que a lo mejor no forman parte de su cuerpo jurídico mexicano, pero son un criterio orientativo, por ejemplo, como los principios de Yogyakarta, que permite que todos los derechos para todas las personas. Giselle, tú has estado muy cerca de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha estado muy cerca de todos estos organismos precisamente que procuran los derechos humanos internacionalmente. El que esté pasando esto en Uganda, ¿crees que pudiera permear en otras naciones para que hicieran cosas similares y que si hubiera todavía otro retroceso más precisamente en este tipo de legislaciones en diversos países sobre estos temas? Lamentablemente sí, porque, por ejemplo, cuando Rusia se atrevió, otros países de extremas, estamos teniendo una división geopolítica bastante interesante, desde unas izquierdas extremas, unas derechas extremas, nacionalismos muy extremos. Entonces los países van comunicándose, van dialogando, ¿no? Pensemos que son como los vecinos. Oigan, ¿de qué color vamos a pintar la casa? No, pues nada más permitimos estos colores. Si tú pintas de otro color, ya no eres parte del vecindario, ¿no? Claro. Entonces también tiene que ver con un aspecto geopolítico. Y llega un momento en que pierden de vista los instrumentos internacionales, por ejemplo, de Naciones Unidas, o en el caso de América, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Que también tenemos esos tratados internacionales de los cuales también estamos inscritos y somos parte, y no es si quieres o no, es que es un compromiso de política exterior. Por lo tanto, forma parte de nuestro cuerpo jurídico. Que luego permea en otros temas que tienen que ver con los derechos generales de las personas, ¿no? Digo, lamentable una declaración que hizo en el Pleno el diputado federal potosino, por cierto, que hablaba de que pues no se tenían que respetar, que no tenían, que nada está por encima de la Constitución, ni siquiera un derecho internacional. Bueno, ¿yo qué te explico? Yo pensaría que él, al ser constitucionalista, bueno, pues tiene una preparación y un criterio mucho más amplio, porque no, cuando se es servidor público, tú no antepones tus creencias o tus preferencias. Te defiendes con la Constitución, con los tratados internacionales, con las resoluciones de Naciones Unidas, que también al ser de resoluciones son jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos. En el sistema interamericano también tenemos instrumentos internacionales, como te decía hace un momento. Tenemos también sentencias, y esas sentencias también son jurisprudencia, no son criterios orientativos, es jurisprudencia. Por lo tanto, entiéndase que es ley, son criterios. Explícanos cuál es la diferencia precisamente entre una jurisprudencia y en este aspecto también algo orientativo. Claro, tenemos, por ejemplo, cuando tenemos una ley, la ley se cumple sí o sí. La ley fue hecha por el legislador, por el cuerpo legislativo, para que cause efectos contra terceros, ¿no? Desde las autoridades, por supuesto, la sociedad en general. Que si yo discrimino a una persona, está penado. Yo, Giselle, aunque yo no sea servidora pública en este momento, si yo discrimino a una persona, por supuesto que voy a recibir una sanción, porque el Estado está obligado a respetar esos instrumentos internacionales. ¿Cuál es la jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia emana, yo tengo un instrumento internacional, o el tratado que tú quieras. A partir de ese tratado, sea Naciones Unidas o sea Sistema Interamericano, van a emitir resoluciones o van a emitir sentencias. Esa forma en que resolvieron el caso es el criterio que va a tomar, sea el órgano de tratado, o sea el procedimiento especial de Naciones Unidas, o sea la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana, que te van a resolver. El hecho de que haya sido emitido, por ejemplo, para Chile, para el país de Chile, no significa que México no tenga que respetarlo desde ese lugar. Al contrario, es como si fuera la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo te va a resolver el tribunal? Claro. Con el criterio que ya resolvió. Entonces, si ya está ese criterio, obviamente es la posición que están tomando. Tanto el sistema interamericano como el de Naciones Unidas están en constante comunicación. Cualquier constitucionalista, bueno, pues debería de tener estas bases sólidas y bien entendidas. ¿Hay tendencia de violación a los derechos humanos en Latinoamérica, al menos? Por supuesto que sí. Por ejemplo, tenemos el tema también de una herramienta que nos ayuda cuando tenemos dudas. Hay dos herramientas. Una, cuando son ponderación de derechos. Otra también, que es el control de convencionalidad. Significa que yo veo mi ley,
veo mi Constitución, si es acorde, si es congruente con el instrumento internacional. Si no lo es, tengo que modificarla. Y además no solamente eso, sino que también veo, como te decía, la jurisprudencia y las resoluciones y tengo que hacer este test también. Claro. Entonces tengo que hacer, sea Poder Ejecutivo que administra, generar la política pública con perspectiva de derechos humanos. Si soy legislador, legisladora, generar la ley con perspectiva de derechos humanos. Si soy Poder Judicial, sentenciar con perspectiva de derechos humanos. Claro, y por último te quiero preguntar, ¿qué tan avanzados, qué tan atrasados ves a México en estos temas de derechos humanos? En la Ciudad de México acaban de pasar también una reforma donde los niños, más bien las escuelas, ya permiten un uniforme neutro, donde ya los niños pueden llevar falda si quieren, las niñas pueden llevar pantalón si quieren. ¿Qué tan avanzado es esto? ¿Qué tan a la vanguardia estamos? ¿Y qué tanto respeto hay en esto a los derechos también de las personas, ¿no? Bueno, acabas de mencionar la vanguardia legislativa, la vanguardia de derechos humanos. Estamos en ese tema en específico de los uniformes neutros, estamos bien, pero cultural, socialmente no estamos bien. ¿No estamos ahí todavía? No, yo no lo veo así porque, por ejemplo, si te comentaba hace un momento, si a mí me hubieras dado a elegir en aquel tiempo, que no fue hace mucho tiempo. Poquito. Fue ayer, porque yo apenas tenga 21 años. No, resulta que si a mí me hubieras dado a elegir, yo hubiera elegido un pantalón. Claro. Y soy heterosexual, no pasa nada. ¿Por qué nos espantamos de que una niña limite su actuar? Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú ves una escuela, ¿qué están haciendo los niños? Fútbol, en la cancha, etc. Los niños se están apropiando de todo el espacio y las niñas generalmente estamos lonchando en grupos de niñas por acá, ¿no? Alrededor. ¿Qué pasaría exactamente alrededor y ocupamos menos espacio en las escuelas? Entonces pareciera que el hombre requiere más espacio. Eso significa que el pantalón sí es un motivo, sí incide en la manera en que las mujeres y los hombres desde temprana edad nos estamos apropiando de los espacios. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si a mí me hubiera elegir, yo elijo un pantalón. En Escocia los hombres en su uniforme de gala usan falda. ¿Por qué nos espanta? O sea, vive y deja vivir. Claro, hace unos años, por ejemplo, yo no iba a poder usar una camisa rosa. No, porque ¿qué te hubieran dicho? Claro, hasta del todo. A una mujer le dicen de manera y a un hombre le dicen de otra para poder ofender su dignidad. Ahora, si a mí me dices que soy de la vida galante, yo digo, no, para nada. Yo no cobro. Hago servicio social. Claro. No, es que tienes que responder siempre de otra manera, ¿no? ¿Por qué permitir esas agresiones? Entonces, hacer entre la burlita y todo, no. Vas bajando para que la gente nos vayamos educando de que a una mujer no se le puede ofender por sus decisiones o sus preferencias, igual a un hombre. Si tú quieres usar corbata rosa, ¿por qué no? Úsala. Por ejemplo, en México también las culturas prehispánicas, ¿por qué no nos espantamos de que cuando vemos a los concheros, cuando vamos al Zócalo y que vemos que traen sus cascabeles y traen su falda a los hombres? ¿Por qué no nos espantamos? Claro. Entonces, ¿por qué tendría que ser diferente si un niño decide usar falda, expresando su dignidad, expresando su manifestación o cómo se siente él como persona? Vino hace poco el magistrade. Claro, estuvo aquí un par de días. Exactamente. Entonces, ¿por qué espantarnos de que una persona use tacones, use una falda, use una camisa, un saco y un moño que usas generalmente como hombre en una recepción formal, ¿no? ¿Por qué nos va a espantar? Si te quieres enfundar una piñata y así quieres salir a la calle, pues tu problema, ¿no? ¿Por qué me voy a ofender si quiere salir Adrián con una piñata? Vestido, ¿por qué? Claro. Ese es el punto, que entonces, seguimos sin respetar. Digamos que entonces avanzamos en leyes, pero no avanzamos ni social ni culturalmente. Exactamente. Por ejemplo, cuando... ¿Y qué hace falta para eso, Giselle? Educación. Estamos mal en educación. En el último foro internacional, cuando fue la renegociación de uno de los instrumentos, que fue la Declaración de Santiago en Chile, fuimos por parte de México para hacer esta renegociación de instrumento internacional y pues resulta que México siempre está a la vanguardia, es el país que legislativamente está más avanzado, pero al interior de su sociedad no se refleja así. Entonces, por ejemplo, en Argentina puede haber mayor apertura, aunque su legislación no esté tan avanzada.
Entonces sí tiene que ver con un tema cultural y de educación. ¿A qué le toca? Bueno, al Estado, la Constitución dice que deberes de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. La promoción y la garantía irían de la mano, donde el Estado tiene que educar a las personas desde el colegio, desde las escuelas, desde cualquier espacio público, para no permitir la discriminación. ¿Y qué está permeando entonces para que no avancemos en ese tema en las escuelas? Que no tenemos una perspectiva de derechos humanos tanto en el servicio público, y los maestros, las maestras de las escuelas también son servidores públicos. O sea, cuando tú inscribes a tu hijo en una escuela del Estado o en una escuela privada, ¿qué crees? Que también está regido por el Estado. Claro. Tiene que estarlo vigilando. Tiene que respetar. Exactamente. También. Un hospital. Independiente si es católica, la que sea. Apostólica o romana. La que sea. El Estado da una concesión. El Estado es tutelar del derecho humano a la educación, del derecho humano a la salud, por ejemplo, en un hospital. Concesiona, en este caso, particulares, que no significa que no tenga que estar vigilando cómo se da al interior de estos institutos privados la no discriminación. Giselle, pues yo creo que este tema es muy amplio. Ojalá que estés pronto con nosotros nuevamente para platicar. Justo estamos comenzando este mes del orgullo LGBTIQA+. Ya no sabemos cuántas letras van, pero bueno, yo al menos las que sean necesarias. Las que sean, exactamente. Pero eso ya es el más. Pero ojalá que estés aquí pronto nuevamente para que nos sigas platicando precisamente, porque, bueno, estamos en el mes del orgullo, pero hay muchos temas que tienen que ver con derechos humanos. Hemos platicado tú y yo de muchos de estos, precisamente, temas. Y que a la ciudadanía le debe de importar también. Claro, nos debe de involucrar, nos debe de importar, no es un punto de vista restrictivo, sino del respeto a las personas. Trata a los demás como quisieras que te traten, es un punto fundamental de la dignidad. Claro, a ver si pronto vienes, porque también el tema del derecho a la información, el derecho a saber, también es otro de los que nos está faltando y no somos conscientes de eso. Es así. Muchísimas gracias. Gracias, Giselle. Giselle Mesa Martel. Nosotros nos vamos, quédense en las redes sociales de Plano Informativo. Nos vemos y escuchamos a la próxima.